distancia. Estamos en la casa del Señor y vamos a meditar en la palabra de Dios, así de que si están allá en casita y están viéndonos, pues vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer el verso 29, Juan capítulo 1 y el verso 29, y vamos a usar el tema, he aquí el Cordero de Dios. Este mensaje lo vamos a subir a la página en YouTube, así de que nos podrá ver en un horario diferido. Contamos con la página, los muchachos de la iglesia han estado trabajando y tenemos la página, la puede buscar como Iglesia El Cordero Tantoyuca, El Cordero Tantoyuca, así de que ahí podrá ver mensajes que hemos estado subiendo. Por ejemplo, estuve predicando el martes y subimos ahí a la página para que usted nos esté sintonizando ahí en el momento en que usted quiera. Bienvenidos, estamos en la casa del Señor, acá en Tantoyuca, Veracruz, aquí en la calle Belice de la colonia El Platanal. Aquí estamos en el templo El Cordero de Dios, así es que son bienvenidos y leo la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Ustedes, hermanos aquí de la iglesia, pues Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero usar esta expresión, he aquí el Cordero de Dios. Y quiero mencionar algunas cosas, 5 en especial, con relación a esto que hemos leído, por si alguno acostumbra a anotar acá en la congregación o allá en la distancia, pues puede tomar nota. Le voy a ir dando los puntos que vamos a estar mencionando para que los pueda analizar en su momento. Y si hay un predicador allá en la distancia y quiere compartir este mensaje a otras personas, pues adelante. Aquí en la palabra de Dios no hay derechos reservados. Estamos predicando para todo el público. Le estamos dando vuelta al planeta en este preciso momento, así es de que vamos a entrar en materia sobre el tema que hemos elegido, sobre he aquí el Cordero de Dios. Y les digo 5 cosas con relación a este versículo. Algunos estudiosos de la Escritura dicen que Juan el Bautista, que él es quien hace esta declaración. Algunos dicen que él no se conocía con Jesús, aunque tienen parentesco, porque Elizabeth y María eran primas, así es de que pues Juan y Jesús también podrían ser primos segundos. Es correcto considerar que Juan es 6 o 7 meses, 8 meses tal vez, hermanos, mayor que Jesús. Cuando Elizabeth, que era estéril, ya grande, su esposo Zacarías, le corresponde por turno ofrecer el sacrificio delante del Señor, tiene una visión, ve al ángel del Señor ahí y le anuncia que Elizabeth, su mujer, va a tener un hijo. José se va por la lógica, hermanos, diciendo: mi mujer es grande de edad, es estéril. Y era una vergüenza para una mujer judía ser estéril. Y él dijo que no era posible. Y el ángel le da como señal: vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Bueno, cuando sale y ve que la gente ve que se dirige a ellos por señas, entienden
hermanos, que ha visto alguna visión dentro del tabernáculo. Y él tiene que escribir lo que vio. Elizabeth queda embarazada. Bueno, se refugia porque después de tantos años, pues ella piensa que algunos o más de uno se va a burlar de ella. Pero algunos estaban regocijando porque Dios en su gracia, en su bondad la había bendecido y la iba, hermanos, a bendecir más cuando naciera el hijo. Después de ella, pues también María recibe la visita angelical, donde le dice que va a ser la portadora del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Por eso le van a llamar su nombre Jesús, que significa Salvador. Y hermanos, pues ella va a visitar a su hermana, a su prima Elizabeth, allá en las montañas donde ella vive. Y cuando ella saluda, Juan el Bautista, que ya debe tener, no sé, 6, 7, 8 meses tal vez, en el vientre de su madre Elizabeth. Jesús se está gestando, no sé, algún mes, 2 meses. Pero Juan el Bautista en el vientre de su madre, cuando escucha, hermanos, que María saluda, él salta porque siente la presencia de Jesús ahí. Y aunque físicamente no está mirando a Jesús, cada uno está en el vientre de su respectiva madre. Él sabe que Jesús está ahí, que el Salvador está ahí, que Dios les está visitando. Entonces, no sé, la Biblia no lo dice, si después conoció físicamente a Jesús o no. Pero en ese momento, de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo de Dios, que es el que está haciendo el milagro, tanto en Elizabeth como en María, porque Juan es el precursor de Jesús, es el que viene delante de Jesús, preparando el camino, hablando del arrepentimiento y declarando que detrás de él viene alguien al cual él considera que no es digno de encorvarse, de agacharse y abrochar la correa del zapato, de la sandalia de Jesús. Él sabe que es más grande, porque él es antes que yo. La gente no entiende mucho en ese momento de lo que Juan está hablando. Y en este versículo, cuando Juan ve a Jesús que viene por la ribera del río Jordán, tiene otro chispazo de la gloria de Dios. Tiene otro fogonazo del Espíritu Santo. Hermanos, y le dice a la gente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y aquí quiero detenerme. Quiero mencionar 5 cosas que Juan declara, hermanos, cuando hace esta declaración. ¿Qué es lo que está viendo Juan en Jesús? Porque lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hay que recordar que los judíos conocían esta figura desde Éxodo capítulo 12, cuando por primera vez celebró la Pascua, sacrificaron un cordero. Sacrifican un cordero. Y Dios dijo que se tendría que sacrificar como un memorial. Los judíos en ese momento no lo entendían. Hermanos, pero Dios les estaba diciendo que llegaría un momento cuando se sacrificaría al Cordero de Dios. Y los que han leído la Biblia, capítulos
atrás, en Génesis. Recordarán que cuando Abraham va a ofrecer a Isaac, su hijo unigénito, como sacrificio para Dios, lo ata al altar y lo va a degollar. Dios le habla y le dice: detente, no sacrifiques a tu hijo único. Yo sé que eres fiel, no me lo rehusas. Yo he provisto. Voltea. Y Abraham voltea y hay un sacrificio, un cordero ahí, entre el zarzal trabado de los cuernos. Y desde entonces la Biblia menciona que se levantó un proverbio: en el monte de Jehová será provisto. En ese mismo monte Jesús fue sacrificado, fue crucificado muchos años después. Ahora, vamos a ver qué estaba viendo Juan cuando hace esta declaración. He aquí el Cordero de Dios. En primer lugar, Juan está declarando que ahí está el sacrificio por el pecado, porque el Cordero se sacrificaba. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Los que están mirándonos allá en la distancia, bueno, busquen en su Biblia también la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3 y el verso 18. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3 y el verso 18. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Se la leo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo muere por los pecados. En otras palabras, cuando Juan hace esta declaración, he aquí el Cordero, está diciendo: aquí está el sacrificio por el pecado. Este es el sacrificio. La gente no lo entiende en ese momento. Juan sí lo entiende, porque Juan tiene la revelación del Espíritu Santo. Ahora, Pedro escribe algunos años después. Pedro escribe y dice que Jesús fue muerto una sola vez, el justo por los injustos, para librarnos del pecado, para llevarnos al Señor, para limpiar nuestra vida. Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio por el pecado. Dios es el que hace esas cosas. Llega el momento cuando todo lo típico, lo simbólico termina y llega el cumplimiento. Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, conforme a la ley, para librar a los que estaban bajo la ley del pecado, que vivían en eterna condenación porque no había sustituto para ellos. Todo lo simbólico, lo que se hacía en el tabernáculo, después en el templo, en el lugar santísimo, cada año había un sacrificio. El sumo sacerdote tenía que entrar con la sangre del cordero y tenía que recordarles al pueblo que necesitaban un verdadero sacrificio, que necesitaban la provisión divina, que aquello se había convertido en un ritual, en una tradición que por ser tradicional se convertía, hermanos, en una tradición sin fe, sin devoción, y la gente de manera mecánica podría hacer una celebración y luego olvidarse de esto. Hasta el siguiente año es lo que pasa. El planeta está lleno de tradiciones.
Y cuando se llega a ese cumplimiento, la gente sale en su efervescencia. ¿Y luego cómo termina? Dios tenía que entrar en la escena humana para hacer algo diferente. Ahora, Juan está diciendo que Jesús es el sacrificio. En segundo lugar, cuando Juan declara, he aquí el Cordero, está diciendo que es el único sacrificio. No solamente es un sacrificio, es el único sacrificio. Vaya a Hechos 4:12. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué está diciendo Juan? Es el único. No solamente es el sacrificio, es el único sacrificio. Es lo que todos necesitamos. Si hubiera muchos sacrificios, muchos sustitutos, cualquiera puede decir yo tengo este, cualquiera diría lo mismo. Pero por el pecado, solamente hay un sacrificio. Recuerde que Pedro se paró y predicó. Y les dijo que en ningún otro hay salvación. No hay otro sacrificio. Es el único sacrificio. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Se puede buscar. Pues estamos llenos de creencias religiosas. Estamos llenos de dogmas. Que el hombre, para tratar de calmar la inquietud de su alma, la incertidumbre que hay dentro, inventa tal o cual cosa, se aferra a ella, hace un acto caritativo para sí mismo y se cierra en eso para tratar de justificar su actitud, su vida, queriendo hallar consuelo y tranquilizar su conciencia en una creencia religiosa que puede estar hueca, puede estar vacía, carente, porque si no tiene a Cristo, que es el centro, y que todo gira en torno a Él, no tiene nada. Si no se le rinde la verdadera adoración a Jesús, no hay ningún valor, no hay ningún beneficio. Él es el único sacrificio. Ahora, en tercer lugar, ¿qué dice la palabra del Señor? Bueno, el Cordero de Dios es el sacrificio de Dios mismo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan, capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ama de tal manera que ofrece a su Hijo unigénito como el sacrificio que todos necesitamos. Y tendríamos que remontarnos hasta el inicio de la creación, cuando el hombre pecó, de acuerdo al libro de Génesis. El hombre quiso cubrirse, se vio desnudo, se vio confundido, avergonzado, y quiso cubrir su vergüenza,
su desnudez, haciéndose un vestido, una ropa con hojas de higuera. Cortan hojas, se cubren. ¿Cuánto dura la hoja sin secarse, sin deteriorarse, caerse a pedazos? ¿Cuánto puede durar? Aun cuando la naturaleza, la creación era virgen, era más fuerte. 8 días, 15 días. Y tenían que coser otras hojas, y otras, y otras, y otras. No era suficiente la obra de sus manos. No era suficiente lo que ellos estaban haciendo. Dios tiene que venir y les hace túnicas de piel. Dicho de otra forma, Dios derrama sangre. Los estudiosos piensan que fue un cordero el que el Señor sacrificó, y con las pieles de estos hace túnicas o ropa más duradera para nuestros primeros padres. Y sobre todo, ¿sabe qué? Se derramó sangre. Dios estaba diciendo que llegaría el momento cuando Él entraría a la escena humana, ofrecería el sacrificio perfecto que quitaría, no cubriría, quitaría el pecado del mundo. Porque ellos cubrían su pecado. En el tabernáculo se cubría el pecado, pero Jesús quita el pecado. Estar cubierto significa que no se ve a simple vista, pero sigue ahí. Sigue ahí. Sin embargo, la obra de Cristo en el Calvario quita, limpia el pecado humano. Y eso es lo que todos los seres humanos necesitamos. Ser limpios por la sangre de Cristo, el verdadero sacrificio de Dios. El hombre ha hecho esfuerzos, ha tratado, ha inventado. ¿Y qué ha logrado? Nada. Hundirse más, atarse más. Necesitamos el sacrificio de Dios, al Cordero de Dios. Número 4. El sacrificio es el único que quita nuestros pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz es el único que quita nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías capítulo 53, el verso 6? ¿Quiere ir conmigo? Isaías capítulo 53 y leemos el versículo 6. Ahora, se lo leo en voz alta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando que la raza humana se fue descarriando poco a poco, se fue alejando más y más de Dios, e inclusive ha inventado sus propios dioses y se ha rendido entre ellos, ha hecho cualquier figura y les ha rendido culto. Se alejaron. Sin embargo, Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. El sacrificio de Cristo, hermanos, es el único que puede quitar nuestros pecados. Todo lo que necesitamos es ir a Jesús.
Todo lo que necesitamos es ir al Señor y humillarnos, doblegar nuestra vida, reconocer que hemos pecado y pedirle a Él misericordia, pedirle a Él que nos ayude, que limpie nuestra vida, que limpie nuestra vida de todo mal. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso no encajaba en la mentalidad, en la idea de las personas. Lo consideraban una persona que estaba violentando la ley, porque sanaba a las personas en el día sábado, porque hacía tal o cual cosa. Y ellos habían hecho un ritual total del día sábado. Y cuando Jesús sanaba a la gente, dijeron, este no hace lo que por guardar la ley, está violentando la ley. Y Jesús les dijo que Él era el Señor del sábado. Él era el Señor. Que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Aún el esclavo tenía derecho a descansar un día, no trabajar. Si no, el patrón, el amo, lo obligaría a trabajar los 7 días de la semana. Y por la fuerza del esclavo, pues tendría suficiente producción el patrón. Entonces el mismo esclavo tenía derecho a comer, a descansar, a beber. Por eso, cuando el buey iba arando, no se le podía poner bozal, podía ir comiendo. Y la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene derecho a alimentarse. Pero habían hecho un dogma, habían hecho una tremenda ley acérrima y no querían que nadie la violentara. Y como Jesús hacía la obra del Padre en ese día, se enojaba. No entendía la palabra de Dios. Ahora Jesús es el único que puede limpiar nuestros pecados. Y número 5. Ahora Jesús es el único que está quitando continuamente nuestros pecados. Y quiero que vaya a la segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 1 y verso 1, ¿sí? Vamos allá. Vamos a la segunda carta, del apóstol San Juan, y vamos. ¿Qué nos está diciendo? En la segunda, no sé si estoy equivocado, vamos a ver. Bueno, creo que tengo que equivocar, pero la busco como quiera. La busco y se las doy. Les doy esta cita. Tengo equivocado esta cita. Bendito Dios. Pero hay una limpieza continua. La Biblia dice que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre
de Cristo Jesús nos limpia. Ahora, notemos que la mayoría, si es que no todas las expresiones que la palabra de Dios usa para limpieza por la sangre de Cristo está en presente. No está en pasado ni está en futuro. Sí, esto es primera de Juan 1:7, la que le estoy diciendo, pero tengo otra aquí que no la encontré acá. Bien, primera de Juan 1:7, la que acabo de citar ahora. Pero el señor Spurgeon, él decía, tengo un redentor del presente, con una palabra fresca y continua, ni de ayer ni de mañana, presente. Ahora, recuerde usted, se lo he dicho en repetidas ocasiones, que Jesús no habita en el tiempo. El tiempo habita en Jesús. Es el tiempo el que habita en Jesús. Ahora, tenemos que ser conscientes de lo que Él está haciendo por nosotros todos los días. No por un día, sino todos los días, lo que Él está haciendo. A ver, hay una expresión, la voy a ver si la puedo decir de memoria. Hijitos, búsquenla ahí. Lo que les estoy, que no la encuentro, pero está, dice hijitos. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2:2. Bien. Ahora, ya les he dicho entonces la cita, que la estoy diciendo. 2:1. Bien. ¿Sí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, que hay una limpieza continua. Lo que Juan está diciéndole a la iglesia es, les escribo porque no quiero que vivan vidas desordenadas, vidas pecaminosas. Ahora, el creyente no practica el pecado. No significa que no cometa errores, pero no se dedica a la práctica del pecado. El que era borracho ya no va a andar de borracho. Va a dar un nuevo testimonio ahora. Va a dar un testimonio, ¿verdad? Un testimonio diferente. Ahora, el que era un ladrón, pues va a hacer lo mismo, va a dar un testimonio diferente. El que era un maldiciento obsceno, igual. Puede cometer algún error, no está practicando el pecado. Hay dos tipos de pecadores: el pecador habitual y el pecador casual. El que por casualidad, por error, dice una palabra obscena o hace algo incorrecto.
Y el habitual es el que se deleita diciendo cosas obscenas y dice barbarie y media. Ahora, la palabra de Dios nos está diciendo que hay una limpieza continua de acuerdo al mensaje del apóstol Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Sin embargo, si alguno ha pecado, recuerden que tienen abogado para con el Padre, porque el diablo va a venir con sus mentiras. Ya la regaste, hiciste esto, ya que tiene que estar ahí, síguele, haz esto, etcétera, etcétera. No. Abogado tenemos para con el Padre, que Jesucristo justo. Martín Lutero, cuando él estaba haciendo su famosa reforma y que estaba traduciendo la Biblia al alemán común, lo persiguieron, lo consideraron un hereje, un rebelde, porque él miró que en la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y en ese tiempo el Vaticano estaba juntando dinero para hacerle guerra al rey, y pues inventaron aquello que cuando la moneda caiga en la charola, el alma de tu familiar saldrá del purgatorio. Inventaron purgatorio, no hay purgatorio, la Biblia no dice nada de eso, etcétera. Bueno, Martín Lutero se rebeló y dijo, ¿cómo es posible que le mientan a la gente? Todo se predicaba en latín, la gente no lo entendía. Bueno, lo persiguen y él estuvo traduciendo con una vela y el tintero, la pluma aquella que usaban. Y cuando él estaba encerrado, se dice una historia de él, que de pronto se le aparece el diablo y le dice, ¿qué estás haciendo, Martín Lutero? Estoy traduciendo la Biblia del latín al alemán común, que toda gente pueda leerlo. Tú, un pecador, tú no eres quien debe traducir. Digo, ¿por qué no? Digo, porque tú eres un pecador. Y te lo voy a demostrar. Extiende las manos a Satanás y blanquea la pared y le empieza a señalar todos los errores con fecha y hora. Llenó la pared. Le dijo Martín Lutero, mira, voltea. Te he señalado todos tus errores con día y hora. Y sigues traduciendo la Biblia. Y Martín Lutero se paró y vio. Dijo, ¿te faltó algo, Satanás? ¿Te faltó algo? ¿Qué me faltó? Que le pongas aquí abajo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Se borró todo. Se borró todo. La sutileza del mal es así. Pero la palabra de Dios es firme en lo que nos está diciendo. Gloria a Dios. Para el que nos está mirando en la distancia, si el enemigo le ha ido con mentiras y usted le ha creído y cree que ya no hay para usted ninguna esperanza, quiero decirle que sí, que el Señor le sigue amando. No quiere que siga en pecado. Le ha provisto a través de la sangre de Cristo limpieza continua. Y todo lo que tiene que hacer es venir a Cristo, rendirse a Él y pedir su bendición. Sepa que Jesús le ama, no le odia, le ama, lo entiende y quiere bendecirlo, quiere transformarlo. Denos la oportunidad de orar con usted y orar por usted. Aquí habemos suficientes hermanos que conocemos a Jesús, que hemos experimentado su gracia y su perdón y queremos orar por usted. ¿Está listo? Yo veo a muchas personas aquí, a Don Pete en los Estados Unidos, a Francisco Reyes en Nuevo León, a otros más, a mi hermano Juan en el estado de San Luis y a muchos más que ponen sus nombres aquí en la pantalla. Veo
a muchas personas más. Sé que hay muchos que me están escribiendo al Face. Bueno, se va a subir a la página, o se está subiendo a la página, a YouTube. Ahí podrán verla cuantas veces quieran, esta predicación. Puede analizarla, puede checar con detalle las citas que le he dado y, por supuesto, puede hablar de Cristo teniendo la seguridad que la palabra de Dios nos está dando. Bienvenido, y vamos a orar al Señor. Vamos a orar, hermanos, hay mucha gente mirándonos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu misericordia y por tu gran amor, por tu bondad. Tantas personas que nos están mirando, Señor, en la distancia, que ahora están siendo bendecidos, están siendo fortalecidos. Algunos el enemigo les estaba mintiendo, los estaba llevando al mal, pero ahora entienden tu palabra, ahora entienden tu gracia. Y aquello que yo no pude explicarlo, Señor, yo espero que tu Santo Espíritu se los pueda hacer más explicativo y más claro. Bendíceles según tu grandeza, según tu poder, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Dios mío, que tu gracia se derrame de una manera especial y abundante en la vida de cada uno, de sus familias, en su trabajo, donde ellos están, Padre, en su ciudad, en su colonia, en todo, en el nombre de Cristo. En las iglesias que nos están mirando también, Padre, en el nombre de Cristo, tu presencia, tu gracia sea con ellos allá, en el nombre de Jesús. Y gracias por cada uno de mis hermanos también acá. Te ruego tu presencia, tu bendición, que al salir de este lugar tú acompañes y protejas a cada uno. Señor, los que quedaron en casa, pues también sean bendecidos y sean fortalecidos según tu misericordia en Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. El próximo martes, Dios mediante, el próximo martes a las 5 de la tarde estaré usando solamente este medio, así que le invitamos para que nos acompañe. Será una bendición el que nos acompañe, y pues será una bendición poder saber de ustedes y también poder orar por ustedes, por sus necesidades. Así es de que les enviamos un abrazo fraternal, un saludo muy especial hasta donde usted se encuentra. Dios le bendiga y esperamos que el martes nos sintonice nuevamente. Dios les bendiga y hasta la próxima.